Buenas tardes. Hoy seguimos con nuestra serie de estudios en las bienaventuranzas y hemos mirado a lo de los pobres en espíritu y también a aquellos que lloran. Hoy miramos la de Mateo capítulo 5 y versículo 6. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed. Según Martin Lloyd-Jones, esta bienaventuranza en relación con los anteriores pasa del negativo al positivo. ¿Qué significa esto? Pues pasa de reconocer su necesidad a querer ser arreglado, corregido. El pobre en espíritu reconoce su necesidad. El que llora reconoce lo que va mal. El que tiene mansedumbre está dispuesto a recibir las consecuencias no solo de sus propias cosas, pero de lo de los demás también. Acepta. Pero ahora está hablando del que tiene hambre y sed de la justicia. En otras palabras, quiere arreglar algo, quiere corregir algo, quiere cambiar algo. Es más positivo. ¿Se siente usted satisfecho de su vida y de lo que está pasando alrededor suyo? ¿Cómo le afecta la falta de justicia que hay? La falta de justicia social también. ¿Cómo le afecta saber que haya tanta corrupción alrededor de usted? ¿Cómo le afecta esto? Pero, ¿cómo le afecta la falta de justicia en su propia vida? ¿Siente usted decepcionado de sí mismo? ¿Anhela usted ser más justo? Porque es de eso que se trata esta bienaventuranza. Pero hemos visto que habla de tener hambre y sed. ¿Y eso qué significa? Pues cuando estuve en España, al principio yo solía decir, cuando iba a sentarme a la mesa, uy, que tengo hambre. Pero me di cuenta que la gente decía que tenían ganas. Y me estaba preguntando qué era la diferencia. ¿Por qué decían que tenían ganas de comer? Es que significaba que para ellos tener hambre no es lo mismo. Reconocen que tener hambre es algo mucho más fuerte. Por ejemplo, si usted se ha saltado una comida, pues a la próxima comida usted tiene ganas de comer. Pero si hace unos días que usted no ha comido, entonces es posible que usted tendrá hambre. También estará dispuesto a comer casi cualquier cosa. Es lo mismo con la sed. Si hace un poco de calor y hace un par de horas que usted no ha tomado agua o líquido, es probable que tendrás ganas de beber. Pero si usted está cruzando un desierto seco durante varios días y ya se acabó su agua y hace un día que no haya podido beber nada, entonces usted tiene sed. Eso es lo que quiere decir tener hambre y sed de la justicia. No solo tener, un deseo sería bueno, sí, que me gustaría la justicia,
es estar hambriento. No, no es una mera preferencia, no es un mero deseo. Es que todo su ser lo está pidiendo, está gritando para esto. Y eso es tener hambre y sed de la justicia. ¿Tiene usted hambre y sed de la justicia? Es que para esto, y voy a mirar un poco en PowerPoint para que puedan seguir conmigo. Dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Entonces eso nos da esperanza. Pero uno que tiene hambre y sed de la justicia es alguien que le elige bien su fuente de satisfacción. ¿Qué es lo que le satisface verdaderamente a usted? Hay muchos que tienen hambre y sed de la felicidad, pero tener hambre y sed de la justicia no es tener hambre y sed de la felicidad. No es lo mismo. Quien busca la felicidad volverá a tener sed. Bueno, Jesús, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13, al lado de un pozo de agua, decía él que toma o que bebe de este agua, volverá a tener sed. Y es cierto, usted toma agua y le satisface del momento, pero más adelante volverá a tener sed. Pues quien busca la felicidad también volverá a tener sed. Los que buscan la felicidad, pues ellos no pueden conseguir más satisfacción que aquellos que buscan la droga. Usted sabe lo que pasa cuando buscan la droga, ¿verdad? Pues nunca estarán verdaderamente satisfechos. Siempre van a necesitar algo más y algo más fuerte. Y es así cuando estamos en busca de la felicidad. Siempre necesitamos una mayor felicidad. Si no, no estamos felices. Si eso es nuestro propósito en la vida. No hay nada mal con la felicidad, todo lo contrario. Espero que sean felices. Pero si eso es el objeto de su búsqueda, estará decepcionado. No va a satisfacerle. Es que la felicidad que es duradera sale de la justicia. La justicia no sale de la felicidad, pero la felicidad sale de la justicia. Esta justicia, de paso, no es su propia justicia. No es la justicia del tribunal tampoco. El tribunal puede declararle justo cuando al fondo usted sabe que tiene muchos fallos, ¿verdad? No, y esos tipos de justicia que sea propia justicia, mire lo que hago yo, mire cómo yo no hago eso ni aquello, estoy mejor que los demás, pues tampoco ni eso ni la justicia de la tribunal, el tribunal, no producen satisfacción, no producen la felicidad en sí. Se trata más bien de una justicia personal, ahora, regalado por Dios. Lo que vamos a ir describiendo. La justicia que Dios nos regala. La justicia que Dios nos otorga, pone en nosotros. Y es muy interesante ver lo que la Biblia dice sobre esto. Primero, hay que buscar la justicia básica. ¿Qué significa esto? El hecho de ser declarado justo es reconocer primero que la necesitamos. Si una persona piensa que es bastante justo y suficientemente bueno para Dios, pues
lo siento, pero primero se equivoca. En segundo lugar, nunca va a conseguir esa justicia básica que Dios nos otorga. Es desear corregir nuestro estado de estar perdido en el pecado. Ahora, si usted no cree en el pecado, pues tampoco necesitará ser justificado. Si usted no se considera pecador, pues todo lo que voy a decir no le servirá mucho. El tener hambre y sed de la justicia es querer restablecer esa relación con Dios que se había roto, que se había perdido por razón del pecado. Primero del pecado de nuestros primeros progenitores y el pecado que cada uno de nosotros ha seguido cometiendo. Sabe que el pecado es esencialmente el hecho de hacer lo contrario de lo que Dios quiere. El creyente que es salvo, pues ha sido saciado de la justicia en este sentido. Ya está satisfecho. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a mirar unos textos bíblicos que hablan de esto. En Romanos capítulo 3 y versículo 26. Quizá voy a Romanos capítulo 3 y versículo 26. Usted puede mirar conmigo si quiere, pero dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justicia y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir? Él justifica o declara justo a aquel que tiene fe en Jesucristo su Hijo. Porque Jesucristo es el único que es verdaderamente justo, el único hombre que nunca pecó. Él era Dios hecho hombre. Y si vamos a mirar un poco más adelante en Romanos capítulo 5 y primer versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la persona que ha reconocido que es pecador y que ha puesto su fe en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó para declararnos justo, pues esta persona ha sido justificado por la fe y ya tiene paz con Dios por medio de Jesús. Eso es lo bueno. Eso es lo que nos alegra y que nos satisface. En Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, si usted está en Cristo Jesús, está justificado ya, está declarado justo, ya no hay condenación para usted, a pesar de todas las cosas malas que haya hecho en el pasado. Es un perdón y justificación completa. Ahora bien, si seguimos a nuestro PowerPoint, es que decimos que hay que buscar la justicia básica. Hay también que estar hambriento
y sediento de una justicia práctica. ¿Recuerdan? Hambriento y sediento no significa preferir esto o pensar que sería buena cosa. Es estar verdaderamente hambriento, sediento. Y eso implica reconocer la necesidad de vivir esta justicia en la práctica, en una vida conforme a la justicia ya imputada a nosotros por Dios en Jesucristo. Nos declaró justo, entonces necesitamos nosotros tener hambre y sed de poder vivir y caminar en esta justicia de manera práctica. Hay que querer vivir esto de todo corazón. Recuerda, hambriento y sediento, de todo corazón. Pero querer vivir esto, como digo, no es como decir, sí que sería bueno, me gustaría eso. Hay que querer que nuestros deseos cambien, porque usted sabe como yo, que hay muchas cosas, decimos, sí, yo quiero cambiar lo que hago, pero al fondo no tengo esos deseos de hacer esto. Entonces hay que querer que nuestros mismos deseos cambien. ¿Y quién puede hacer esto? Solo Dios. Pero hay que verdaderamente estar hambriento y sed de esto. Hay que sentirse desesperado por este cambio. Cuando el hijo pródigo, ¿recuerdan la historia del hijo pródigo? Él había malgastado todos los bienes, la parte de sus bienes que venía de su padre, había pedido su parte de antemano antes de que muriera su papá, y se fue con todas esas riquezas, pero se puso a vivir mal, malgastar todo, y jugando con aquello y gastando en toda clase de disolución. Y finalmente se quedó con nada. Y cuando se quedó con nada, pues sus amigos ya vio que no tenía amigos. Ya sabe que cuando usted tiene que compra a sus amigos con dinero y cosas, pues esos amigos solo duran mientras usted tiene el dinero y las cosas. Entonces no tenía verdaderos amigos. Y entonces se puso a buscar trabajo y finalmente, porque hubo hambre en la tierra, encontró trabajo cuidando de los cerdos. Ahora, esa historia fue contada a judíos y eso de cuidar a los cerdos no es algo que precisamente les parecía muy honroso. Y él habría gustado comer lo que se daba a los cerdos, pero ni podía. Tenía hambre. Y él pensó, pues, ya no tengo nada, tengo hambre, estoy sin nada. Y en casa de mi padre están bien. Voy a volver, aun si solo puedo ser un siervo en vez de ser restablecido como hijo. Entonces, él era hambriento y famélico físicamente, pero se volvió hacia su padre en verdadero arrepentimiento. Y ya sabemos la historia. No lo recibió como siervo, sino como hijo. Pero es así que tenemos que tener hambre y sed para que Dios cambie nuestro corazón, para que Dios nos dé de poder vivir y caminar en justicia. Y de paso, después de esto, podemos querer la justicia en el mundo, la justicia social, etc. Entonces, quizá deberíamos considerar seriamente las palabras del profeta Joel al pueblo de Israel. Él dijo, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque son nuestros corazones
que verdaderamente necesitan conocer el hambre y la sed. El hambre y la sed de la justicia. Porque bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados.